Les damos la bienvenida al podcast Ecos del Aula, la violencia en la escuela, creado en el marco del proyecto Crece del Ministerio de Educación Nacional. El objetivo de este es generar un espacio de reflexión sobre las violencias en la escuela y el rol de la orientación escolar en su tratamiento. Bienvenida y bienvenidos a Ecos del Aula, el espacio donde analizamos a fondo los temas que marcan la vida escolar. Hoy abordaremos un tema difícil pero crucial, la violencia en la escuela, desde el acoso escolar hasta la violencia física y emocional. Este es un problema que afecta a millones de estudiantes en todo el mundo. Soy Juan, su anfitrión, y hoy me acompañan dos expertos en el tema. Primero quiero presentarles a Marta, psicóloga escolar con más de 15 años de experiencia en prevención de la violencia y bienestar estudiantil. Gracias, Juan. Es un gusto estar aquí y poder hablar de un tema tan importante. También está con nosotros José, docente e investigador en temas de convivencia escolar y estrategias de resolución de conflictos. Bienvenido, José. Muchas gracias, Juan. Es un placer compartir este espacio con ustedes y sobre todo poder contribuir a la reflexión sobre este problema que afecta a tantos jóvenes. Marta, para comenzar, ¿cómo podemos definir la violencia en el contexto escolar? A veces escuchamos hablar del bullying, pero la violencia en la escuela es un concepto más amplio, ¿verdad? Exactamente, Juan. La violencia en la escuela puede tomar muchas formas. La podemos entender como cualquier acción que cause daño físico, emocional o psicológico a un estudiante o miembro de la comunidad educativa. Esto puede incluir desde agresiones físicas, insultos, burlas, exclusión social, hasta formas más sutiles como el acoso cibernético o la presión de grupo. La violencia puede ser tanto directa como indirecta y a veces no es evidente para los adultos que rodean a los estudiantes. Claro. Y José, ¿qué tipo de factores contribuyen a que exista violencia en las escuelas? ¿Hay causas específicas que agraven esta situación? Sin duda, Juan, existen varios factores que pueden agravar la violencia en las escuelas. Primero están los factores individuales, como la baja autoestima, la falta de habilidades sociales o emocionales, o incluso la exposición previa a la violencia en casa. Pero también hay factores estructurales, la cultura de competencia excesiva, la falta de recursos para la convivencia escolar o un ambiente escolar poco inclusivo. Otro factor clave es la falta de supervisión o de intervención oportuna por parte de los adultos. Cuando el profesorado o la dirección de la escuela no tienen estrategias claras para manejar los conflictos, la violencia tiende a escalar. También quiero añadir que el contexto social es muy importante. A menudo la violencia escolar refleja las tensiones sociales externas como la desigualdad económica, el racismo o la discriminación. Si el entorno fuera de la escuela es violento o caótico, es más probable que los estudiantes lleven esas actitudes al aula. Vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra discusión para escuchar una historia real. Queremos que ustedes, nuestra audiencia, comprendan que la violencia en las escuelas no es un problema lejano, sino algo que muchos niños y niñas se enfrentan a diario. Vamos a escuchar a Laura, quien fue víctima de bullying durante sus años de secundaria. Esta es su experiencia. Empezó de manera inocente. Algunos comentarios sobre mi apariencia, sobre cómo vestía. Al principio pensé que era una broma, pero poco a poco los comentarios se volvieron más crueles. Me sentía sola, porque mis compañeras no me defendían y los maestros no se daban cuenta. Llegó un punto en que no quería ir a la escuela. Lo peor era que me hacía creer que yo era el problema, que todo era culpa mía. Gracias a Laura por compartir tu historia. Marta, ¿cómo podemos interpretar experiencias como las de Laura? ¿Qué impactos tiene esto en el desarrollo de los estudiantes? La historia de Laura es un ejemplo de lo devastador que puede ser el bullying. Las víctimas de violencia escolar sufren consecuencias graves a nivel emocional y psicológico. El aislamiento, la ansiedad, la depresión e incluso los pensamientos suicidas pueden ser el resultado de este tipo de violencia. Además, el rendimiento académico suele verse afectado, ya que el estudiante está demasiado preocupado o angustiado para concentrarse en sus estudios. Es importante reconocer que la violencia escolar no solo daña a la víctima, sino que también perjudica al ambiente escolar en general.
Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué podemos hacer para prevenir y combatir la violencia escolar? José, como docente, ¿qué estrategias crees que son efectivas? Existen varias estrategias y creo que lo más importante es la prevención a través de la construcción de un clima escolar positivo. Eso implica crear una cultura de respeto, donde todos se sientan valorados y donde las diferencias se celebren, en lugar de utilizarse como arma. Desde el punto de vista práctico, los programas de mediación escolar, donde los propios estudiantes son entrenados para ayudar a resolver conflictos, han demostrado ser muy efectivos. También es crucial que los docentes reciban formación en manejo de conflictos y en detección temprana de violencia. Estoy de acuerdo. La prevención es la clave. Es importante educar a los estudiantes en habilidades socioemocionales desde una edad temprana. Cómo manejar sus emociones, cómo comunicarse de manera asertiva, cómo ponerse en el lugar del otro. Programas de intervención como talleres sobre empatía y resolución de conflictos pueden hacer una gran diferencia. Y por supuesto, los adultos debemos estar atentos y ser accesibles para que los estudiantes se sientan seguros al reportar incidentes. Esto me lleva a nuestra conclusión de hoy. Está claro que la violencia escolar no es un problema que se pueda solucionar de la noche a la mañana, pero cada paso cuenta. Escuelas, familias, docentes y estudiantes tienen un papel fundamental en la creación de un ambiente escolar seguro y respetuoso. Y si tú que nos estás escuchando eres víctima o testigo de violencia escolar, queremos que sepas que no estás solo o sola. Hablar con alguien de confianza es el primer paso. Así es, la violencia nunca debe ser normalizada. Todos tenemos la responsabilidad de actuar cuando veamos que algo está mal. Y recordar que las escuelas son espacios para aprender y crecer, no para sentir miedo o rechazo. Todos merecen un lugar donde puedan ser ellos mismos sin temor a la violencia. Agradezco a Marta y a José por acompañarnos hoy y por sus valiosas perspectivas. A nuestra audiencia, gracias por escucharnos en este episodio de Ecos del Aula. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema y qué otras estrategias consideran útiles para combatir la violencia en las escuelas. No olviden suscribirse y compartir este podcast con sus colegas, amigos o familiares. Juntos podemos crear un cambio. Hasta la próxima.